Ya ha pasado que blanco no llega y lo haces allá. ¿Y Ana? Sí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, sí, pero... Elimina. ¿Para qué? ¿A qué nos va a servir? ¿Qué hace? Por eso les digo que tomen fotos. Pues, sigamos. Listo, entonces ya hablamos de ello, entonces vamos a hablar del sistema tubular. Entonces tenemos, recuerden que tenemos tres: el túbulo proximal, el túbulo intermedio y el túbulo distal. Pero el túbulo proximal, ¿sí?, se origina en el polo urinario, es decir, la continuación de ese espacio urinario, hacia él desemboca ese ultrafiltrado. Es el más largo, mide aproximadamente 14 milímetros de longitud, o sea, de los tres es el más largo. ¿Sí? Tiene dos porciones: una porción contorneada que está en la corteza, que es esto que estamos viendo acá. ¿Sí? Por eso no podemos decir túbulo contorneado, porque no es solamente eso. Y una porción recta que está en los rayos medulares y no en la externa superficial. Ya les voy a explicarlo porque me pueden confundir. Ya les voy a explicar. Entonces, los rayos medulares, ¿lo recuerdan? No voy a devolver un momentito al rayo medular porque se me olvidó decirles algo y aquí lo voy a necesitar. Mira, acá está el rayo medular. ¿Listo? Entonces, recuerden que el rayo medular es como esto pedacito, ¿no? Se ve como raro. ¿Listo? El rayo medular, en su gran mayoría, y lo vamos a asociar más a él, tiene estos túbulos grandotes, ¿sí ven acá? Estos espacios grandes, esos túbulos, esos son túbulos colectores corticales. Túbulos colectores corticales. Eso es lo que más tiene el rayo medular. Túbulos colectores corticales. Habíamos dicho que el rayo medular, ¿qué era? Como unas proyecciones que van de la médula. Correcto, es una proyección de la médula hacia la corteza. Entonces, ahora vamos a ver por qué sucede eso. Ahora sí lo vamos a entender. Ahora sí vamos a entender por qué la médula hace esa proyección hacia la corteza. ¿Por qué se necesita? O sea, tenemos que ver varias cosas que hemos visto, las tenemos que integrar acá y por eso me estoy devolviendo para que puedan entender. ¿Recuerdan los tipos de nefronas? Los tres tipos. Entonces, cuando vimos la nefrona, vimos que tenía cuatro componentes: corpúsculo, túbulo proximal, túbulo intermedio y túbulo distal. Y que ellas desembocaban ¿en dónde? El túbulo colector. Bueno, ahí es donde quiero llegar. Entonces, túbulo colector cortical y los rayos medulares. ¿Cierto? Entonces, las nefronas subcapsulares y las nefronas corticales drenan en los túbulos colectores corticales. Por eso es la razón de que estén los rayos medulares, porque tienen que haber túbulos colectores por algún lado para desembocar, pero como son tan corticas esos dos tipos de nefronas, o sea, no llegan hasta la médula, entonces se hace esa proyección para que esos colectores corticales me drenen estos dos tipos de nefronas. ¿Listo? ¿Entendido? Esa es la razón por la cual hace eso. No, la diafragma como es tan larga, así va hasta abajo, entonces va por los túbulos colectores medulares. Eso sí lo hacen dentro de como lo más normal, por decirlo de alguna manera. Pero, ¿entendido por qué la razón de los rayos medulares? Profe, son las nefronas subcapsulares Y corticales. ¿Listo? Entonces las nefronas subcapsulares y corticales son drenadas por los túbulos colectores corticales que están en los rayos medulares. ¿Y las yuxtamedulares como están? Tan largas, es abajo en la médula y ya ahorita hablamos de eso. ¿Listo? Y ahorita ya lo adelanté, pero ahorita lo hablamos de eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Entendieron el concepto? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué más hay en los rayos medulares? Pero acuérdense, asocien rayo medular casi siempre con túbulo colector cortical, para que no se me enrede, ¿cierto? Vimos que el túbulo, tanto proximal como distal, tenía una porción contorneada y una porción recta, ¿cierto? Entonces viene el proximal, contorneada, recta, después viene el intermedio, recta del distal y contorneada del distal, ¿cierto? Entonces, esas porciones rectas de estos dos tipos de nefronas que hemos estado hablando, de la subcortical y la cortical, las porciones rectas están en los rayos medulares. Lo que pasa es que diferenciarlas es muy complicado, y son muy poquitas, entonces ellas están ahí. Pero, por eso digo, para que no se me confundan, asocien más el rayo medular a túbulo colector cortical. ¿Listo? Sino que les tengo que decir de qué más están compuestos, ¿sí? Entonces, para que no se me enreden. Bueno, ahora sí vamos a ver.
Acá. ¿Listo? Entonces, tenemos los túbulos. Bueno, la luz del túbulo contorneado, estoy diciendo una burrada. La luz del túbulo proximal es irregular, miren que no es limpia, ¿sí? Está irregular. ¿Por qué? Porque tiene estas proyecciones que forman el borde en cepillo. Entonces, el epitelio de estos túbulos es epitelio cúbico simple con borde en cepillo. No es una luz limpia, sino es una luz sucia, ¿sí? Son muy eosinofílicos, o sea, están muy rosados, un rosado intenso o un naranja a veces casi. ¿Por qué? Porque son tan intensos, porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Por eso son el color es tan intenso en ellos, porque tienen gran cantidad de mitocondrias. Bueno, el núcleo central, en esto se ve muy bien, pero muchas veces los núcleos en los túbulos proximales parecen núcleos fantasmas, apenas se alcanzan a observar, es una característica del túbulo proximal. ¿La luz es sucia también por las mitocondrias? No, la luz es por el borde en cepillo. La luz es así por el borde en cepillo, o sea, es esa proyección que tiene el borde en cepillo. ¿Y para qué es eso? Para cumplir la función del túbulo proximal. ¿Ya lo vieron esto en fisiología? No. Ya lo ven la semana entrante. Sí. Bueno, ahí van a ver que el túbulo proximal reabsorbe gran cantidad de sustancias, sodio, potasio, algo de cloro, ¿sí? Entonces, para cumplir esa función, entonces ese borde en cepillo es para tener también más área y poder reabsorber lo que necesita el cuerpo y no eliminar. Eso lo van a ver en fisiología. ¿Listo? Pero esa es la razón del borde en cepillo. Entonces miren, acá esto está, miren que la luz es irregular, esto es el borde en cepillo, o sea, esas proyecciones hacia la luz. ¿Listo? Este no se ve muy bonito. ¿Entendido el túbulo proximal? Bien. El resto lo complementan en fisiología. El túbulo intermedio que llamábamos antes asa de Helle, que le llamaba así, ¿sí? Tiene una porción o una porción descendente y una porción ascendente y lo quita. ¿Listo? Pues porción descendente y porción ascendente. Están en la médula, bueno, digamos que sí, en las nefronas justamedulares. Vamos a encontrarlo en la médula, porque en las corticales están por allá metidas, pero no podemos ver. Pero ¿dónde las vamos a ver? En la médula. Es posible verlas en la médula. Bueno, pequeña, tiene un epitelio plano simple, a diferencia del resto. ¿Sí? Tiene un epitelio plano simple. Tiene microvellosidades cortas. Y miren, esto en la médula, tenemos el tubo intermedio, tenemos un epitelio plano simple, no tiene glóbulos rojos en el interior. Esto es un túbulo intermedio. Vamos a pasar a otro porque entonces se está dividiendo. No, acabamos. MO microscopía óptica y ME microscopía electrónica. Listo, aquí vamos a continuar. Entonces, vamos ahora con, bueno, esto es lo que vamos a ver, por ejemplo, túbulo distal. Túbulo distal es más corto, pero acá lo tenemos, túbulo distal es más corto que el proximal. La luz es más ancha y regular, es decir, una luz limpia, es una característica que es una luz limpia. ¿Sí? Miren aquí la comparación, miren el proximal, miren el distal. ¿Sí ven la diferencia? Miren una luz totalmente limpia porque no tiene borde en cepillo como si tiene el proximal. Tiene un epitelio cúbico simple, solito, cúbico simple, y hay más, mayor densidad nuclear que el proximal, o sea, se le ven más núcleos. Tiene mayor densidad de núcleos que el proximal. También su citoplasma es eosinofílico, pero no tanto como el proximal. Aquí se ve casi el mismo color, pero generalmente se diferencia. Es un poco menos intenso el color. También tiene bastante mitocondrias, pero menos que el proximal. Tiene la porción recta que habíamos visto y la porción contorneada que está arriba pegándose el primer como raro. ¿Listo? ¿Qué más de acá? Bueno, esto ya se lo digo. Miren acá se ve la diferencia. El proximal, aunque no sé por qué se ven así, y el distal es un poco más clarito. Ahorita debemos verlo en alguna de la mujer. Microscopía electrónica, microvellosidades cortas, escasas, y tiene abundante mitocondria, ya la hemos visto principalmente. No lo voy a preguntar. Entonces, ahora vamos para los túbulos colectores. Ya salimos de la nefrona, vamos al sistema de excreción. Entonces tenemos tres túbulos colectores. Túbulo colector cortical, ¿en dónde está ubicado? La ¿La corteza en dónde?
Junto a la En el rayo medular, correcto. El túbulo colector cortical, que ya lo vimos, está en el rayo medular, en la corteza. ¿Listo? Ya lo vimos anteriormente. Túbulo colector medular, ¿dónde está? En la médula. Entonces, ese túbulo colector medular, ¿a quién me drena? A las nefronas justamedulares. Él son los que drenan a las nefronas justamedulares. ¿Listo? Túbulo colector medular. Y el túbulo colector papilar, que está en la papila, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? La papila renal como tal, que es la confluencia del resto. Tiene una luz amplia, creciente, y tiene un epitelio cúbico simple. Todos tienen epitelio cúbico simple. Núcleo redondeado central, y la característica de ellos es que la división entre las células es muy evidente. Miren. Vemos viene el citoplasma y la división entre las células se ve bastante. Acá abajo se ve mucho mejor. ¿Sí? Entonces, la división de las células es bastante evidente. Tiene dos tipos de células. Las células principales, que son la gran mayoría, son de un citoplasma pálido, citoplasma claro o pálido, y las células intercalares, que son escasas con un citoplasma oscuro, que son esta o esta, son intercalares. ¿Qué función cumple cada una de ellas? Entonces, las células principales tienen receptores para acuaporinas, perdón, tienen canales de acuaporinas, no receptores sino canales de acuaporinas. Esos canales de acuaporina son sensibles a la hormona antidiurética. ¿Sí? Entonces, tienen canales de acuaporinas y son sensibles a la hormona antidiurética. Entonces, si son sensibles a la hormona antidiurética, entonces, ¿qué creen que hacen? ¿Qué es la diuresis? Orinar. De cierta forma es la capacidad de orinar, ¿no? Entonces, si tenemos hormona antidiurética, ¿ahí qué pasa? Entonces, ¿qué? ¿Retención de qué? Bueno, orina no tanto, dice de agua. Entonces, retiene agua y concentra la orina. ¿Listo? Sí, es que todo tiene como consecuencia. Entonces, tiene canales de acuaporinas, sensibles al agua, y que tienen receptores de diurética. Entonces, chupa el agua, por decirlo de alguna manera, retiene agua y concentra la orina. Entonces, la función, pues más que todo, es concentrar la orina. Hacer una concentración de orina, que no escape tanto líquido. ¿Por qué es importante esto? Porque si no existiera este sistema de las principales, ¿qué pasaríamos? La pasaríamos en el baño y orina y litro de agua todo el día. No la pasaríamos en esto. ¿Sí ven la función? Porque es importante. Entonces, es la importancia del túbulo colector. ¿Listo? Estas son las principales. Yo ahorita les digo otra cosa bueno, las intercalares que tengo que hablar. Decimos que las intercalares son escasas. ¿Y qué hacen? Entonces, las intercalares hacen un intercambio de hidrogeniones y bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-básico. Entonces, intercambio de hidrogeniones y bicarbonato para ayudar a mantener el equilibrio ácido-básico. ¿Listo? Estas células intercalares las observamos en los túbulos colectores corticales con mayor cantidad en los medulares, y ya en los papilares prácticamente no existen. ¿Listo? Las intercalares están en los corticales en mayor cantidad en los medulares, y en los papilares prácticamente ya no están presentes. ¿Listo? Ya ahí ellas ya no están ahí. O si hay muy poquitas, pero generalmente no hay. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿Qué hacen intercambios? Intercalares intercambian hidrogeniones y bicarbonato para mantener el equilibrio ácido-básico. ¿Listo? ¿Entendido eso? ¿También? ¿Para qué túbulo colector papilar? Listo, entonces vamos bien. Entonces vemos túbulo colector cortical, túbulo colector medular. Entonces, aquí el compañero, entonces ¿para qué el túbulo papilar? Vamos para allá. Creo que la siguiente, aquí está. Túbulos colectores papilares. Entonces, es la confluencia de túbulos colectores. O sea, los colectores corticales que están en los rayos medulares se van uniendo para formar los medulares se van uniendo unos a otros para formar los papilares, que son los más grandes. Son los M, esta es la pirámide renal, esta es la punta, el vértice, que es la papila renal. Miren, todos estos grandotes son los túbulos colectores papilares, ¿listo? Son los más grandes que llevan la orina a su sitio final, por decirlo de alguna manera. Tiene un epitelio cúbico más alto de... ¿Qué pasa? Mira, todos estos son los papilares, todos estos grandotes son papilares.
Todos esos son papilares. ¿Listo? En los libros yo ya ni utilizo, se me olvida hasta ese concepto, por ejemplo, tenemos puros colectores, porque no va a decir el nombre que el epónimo no lo va a decir. ¿Listo? Entonces, bien, ellos son ahí, entonces, más o menos, a ver si me acuerdo, en los libros dicen que son como entre 12 y 20, no recuerdo el número, pero bueno, ahí son los túbulos colectores papilares. Entonces, los túbulos colectores papilares desembocan en el área cribosa. Entonces, vayan para aquí, vamos a ver un momentico estas imágenes para poder entender bien esto. Entonces, tenemos, esta es la punta de la pirámide, ¿no? ¿Sí? Entonces, el borde es la papila renal. ¿Listo? El borde es la papila renal. Y el sitio de desembocadura donde se abre el huequito es el área cribosa, que es este. ¿Sí? Aquí está acá, ¿no? Está de esta manera. Entonces, aquí lo estamos viendo aquí de frente. Como si lo estuviéramos viendo aquí de frente. ¿Entiendes? Esto es una micrografía electrónica donde estamos viendo esa papila renal perforada por los túbulos colectores papilares. Entonces, el área de perforación es el área cribosa. Esto es en 3D, en 3 dimensiones. Allá estamos en 2 dimensiones. Entonces, el borde es la papila y las perforaciones consideramos el área cribosa. ¿Listo? Es una pregunta. Entonces, el orden de diámetro, así por decirlo, de cada uno va de menor a mayor, Sí, de mayor a menor. de menor a mayor. Y eso tiene un motivo de, o sea, de ir filtrando cada vez menos y desembocar en Ya voy para allá, exactamente. Entonces, lo que está diciendo el compañero es cierto. Entonces, va a ir filtrando menos, va a ir cambiando la orina como tal. Hasta aquí, la orina puede modificarse. Que aquí la modificación que tiene ya es mínima, lo que tú estás diciendo, ya es muy mínima. ¿Sí? ¿Y dónde desemboca esa orina? Allá cae a este espacio que es el cáliz menor. Ese espacio es el cáliz menor. Una vez entra al cáliz menor, ya no se puede modificar la orina. O sea, la orina se modifica hasta los túbulos colectores papilares. Muy poquito. Ya realmente la modificación ahí es muy mínima. Pero una vez cae al cáliz menor, ya así va a salir. Así va para el exterior. Allá no se puede modificar. ¿Listo? Entonces, este espacio es el cáliz menor rodeado por el urotelio. Aquí empieza a aparecer el urotelio o epitelio de transición. ¿Listo? Que es este rojito que viene. Este es el urotelio. ¿Listo? Ahí empieza ya el sistema de excreción. Y a partir de ahí, ¿de qué? Del cáliz menor. ¿Entendido? ¿Vamos bien? ¿Listo? Entonces miren acá, miren esos túbulos colectores papilares capilares. La papila renal, aquí no quedó perforada, pero es por el corte. El cáliz menor y ese es el urotelio. Pregunta, ¿qué es eso? La corteza. ¿Qué corteza? Las columnas. ¿Cómo llaman las columnas? Las columnas de la corteza. ¿Así? ¿Columnas de la corteza? ¿Columna cortical? Sí. ¿No? Estas son las columnas corticales, que es, acuérdense que les dije, la parte de la corteza que se proyecta hacia la médula. Sí, está bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, estas son las columnas. Entonces, mire la pirámide, una columna, otra columna. Mira, ahí están los corpúsculos. Entonces, por eso vemos corteza, un poquito de corteza metido ahí como entre la médula. ¿Listo? Muy bien. Bueno, eso es como un resumen de lo que acabamos de ver, de todo lo que hemos visto. Entonces, la corteza tiene los laberintos corticales formados por los corpúsculos y la porción contorneada de los túbulos proximales. Y los rayos medulares tienen los túbulos colectores corticales y la porción recta de estos mismos túbulos. Entonces, miren, el rayo medular y el laberinto cortical que me forman el lobulillo. Es como una. Y la médula, que es esta, no la hemos visto como tal, tiene la porción recta de los túbulos proximales y distales, el túbulo intermedio y los túbulos colectores medulares. Las columnas corticales que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver el aparato justaglomerular. Entonces la parte más funcional, pero también tenemos que ver nosotros parte de ahí. Aparato justaglomerular. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado del polo urinario, ¿no? Del polo vascular, perdón? ¿Sí? Bueno, de aquí en adelante ya el polo vascular, vamos a estar ubicados a nivel del polo vascular, pero ya pues prácticamente no lo vamos a nombrar. Vamos a ver lo que está en el polo vascular, que allí es donde se ubica el aparato justaglomerular. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está el polo vascular. ¿Listo? En el polo vascular del corpúsculo renal, por esta parte, es una especialización de la arteriole glomerular aferente, del músculo liso de la arteriole glomerular aferente, y del túbulo distal de la misma nefrona. ¿Cuál es la función del aparato justaglomerular en general? Regular la presión arterial sistémica. Realmente es
realmente es que aumentarla. En este caso es aumentar la presión arterial. Eso es lo que hace el aparato insulinógeno, aumentarla cuando hay una hipotensión. Tiene tres componentes: la mácula densa, que es esta, que vamos a ver, las células juxtaglomerulares, que vienen acá, y las mesanquiales extraglomerulares. Esas mesanquiales extraglomerulares están ahí, son funcionales, ya vemos para qué, pero no se logran ver, casi no, muy difícil verlas. Bueno, entonces tenemos mácula densa, células mesanquiales y extraglomerulares. Bueno, acá hay una célula, que es células peripolares. Este es un concepto relativamente nuevo, ¿sí? Que se habla que puede ser parte de ese aparato juxtaglomerular que se encuentra generalmente a este nivel, aquí cerquita del aparato como tal, y esas células peripolares se asocian más a enfermedad, por ejemplo en hipertensión maligna en humanos. Son escasas en otras especies como las ovejas, donde más hay, ¿sí? En ratones de laboratorio también no han encontrado, en humanos son escasas, pero se asocian más a enfermedades, ya, patologías. Pero bueno, solamente quería colocarle eso porque es un concepto nuevo. Sigamos hablando del aparato como tal. Entonces, recordemos, ¿alguien tiene un marcador por ahí? ¿Me presta? Espérame. No pasa nada. ¿Cuál es el este escrito? Recuerden que tenemos el corpúsculo renal, ¿no? A ver, esperen, me ubico. Sí, puede ser así. Es el tubo proximal. Entonces tenemos el corpúsculo por el glomérulo, ¿cierto? Sí. Aquí está. Desemboca en el túbulo, la porción contornada es el túbulo proximal. ¿Listo? Después viene una porción recta. Viene una porción recta. Y después viene el túbulo intermedio, ¿no? Después me forma el túbulo distal, su porción recta. Y llegando al glomérulo de su mismo lado, empieza la porción contorneada y pasa muy cerca de él, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces miren que acá se está viendo con su, o sea, a nivel del polo vascular, que es acá, está viéndose con su corpúsculo, nuevamente, el túbulo distal. Entonces esto es lo que quiero que miren. Entonces aquí va a entrar la arteriola glomerular aferente. Y aquí está el túbulo distal. Estas células de acá, vamos a ver, es el aparato juxtaglomerular. Entonces vamos a ver qué es lo importante de esto. Entonces, el aparato juxtaglomerular todo lo que rodea las arteriolas está cerca. Sí, todo este despelote que está aquí es el aparato. Todo eso es el aparato. Que no lo podemos señalar, no, pero son los componentes. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, el túbulo distal es este, miren. Este es el túbulo distal. Entonces, este que está llegando acá, mirad, las células del túbulo distal que miran hacia su corpúsculo se unen, se condensan, aumentan el número y se ven más oscuras, miren. Son estas, ¿sí ven? Que es más oscuro que acá, hay mayor cantidad de células. ¿Sí la cogen? Y eso se llama la mácula densa. Porque simula como una mancha, por eso le colocaron mácula, porque parecía una mancha. Esa es la razón de que lo colocaron así. Entonces, historia padre, pero bueno. Esta es la mácula densa. ¿Qué sería esto que les estaban aquí con negro? La mácula densa. ¿Listo? Después hay unas celulitas que se ven acá, son las células juxtaglomerulares. Estas. Ya vamos a ver para qué sirven. Y las mesanquiales extraglomerulares supuestamente estarían acá, que son estas en azulito. Pero realmente verlas es muy difícil. Es muy complicado verlas. Listo, entonces, empecemos con la mácula densa. Son las células especializadas del túbulo distal que miran hacia el corpúsculo como tal. Se agrupan y se forman. Entonces, mire, esta es la mácula densa. Ahí se ve muy bien. Esta sería la mácula densa, esta sería la mácula densa. ¿Cuál es la función de la mácula densa? Entonces, es detectar cambios en la presión
y estimular a las células justaglomerulares. Detectan cambios en la presión y estimulan a las células justaglomerulares. Ahorita vemos para qué las van a estimular, para no adelantarme. ¿Entendida la función de la mácula densa? Detectan cambios en la presión y estimulan a las células justaglomerulares. ¿Sí? Entonces, tanto presión arterial la detectan, ¿sí? En este caso, que hay una hipotensión, una baja de la tensión, pero también en la misma concentración de orina que traiga el túbulo, también detectan esos cambios. Entonces, eso también le puede llevar a que haya mayor presión o no haya mayor presión. Pero detectan cambios de presión y estimulan a las justaglomerulares. Las justaglomerulares, ¿sí? Entonces, son estas que están acá, que serían estas verdosas que ven acá, principalmente, en la arteriola glomerular aferente. Son células lisas modificadas que se colocan como anteriores y son células justaglomerulares. ¿Cuál es la función de ellas? Producir renina. Entonces, la mácula densa detecta los cambios en la presión y estimula a las células justaglomerulares ¿para qué? Para que produzcan renina. Y la renina es un vasoconstrictor, pero no es directo. No es un vasoconstrictor directo. Yo creo que han escuchado ustedes el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí. ¿Cierto? Entonces, esto sirve, o la producción de renina sirve para que se active ese sistema. Entonces, ¿qué pasa? El hígado produce angiotensinógeno. En el hígado se produce angiotensinógeno principalmente. ¿Listo? Ese angiotensinógeno viaja en el hígado y allí, por sangre en el hígado llega la angiotensina, se convierte en angiotensina 1, se convierte en angiotensina 1, que es la que va a viajar a nivel del riñón, pero principalmente se activa por la angiotensina 2 o por la ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, la enzima convertidora de angiotensina me convierte angiotensina 1 a angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Generalmente, donde más se activa, o esa angiotensina 2 está más activa, esa ECA está más activa, es en los capilares pulmonares. Ahí es donde está más activa, generalmente en los capilares pulmonares. Listo, entonces llega la angiotensina 2 y me va a tomar renina, angiotensina, me falta la aldosterona. Entonces, a nivel cerebral se activa también la producción de aldosterona. ¿Listo? Y forma ese aparato para producir una vasoconstricción efectiva y aumentar la presión arterial. Pero eso después tiene que salir, o sea, no puede estar continuo. ¿Por qué? Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca que se activa mucho este sistema, ¿qué va a pasar? Generalmente continúa y en vez de hacer un bien, después a largo plazo va a hacer un mal, porque va a haber una hipertensión. ¿Entendido qué hacen las células justaglomerulares, no? Esas células justaglomerulares tienen estos granulitos son los que producen esa renina, ahí que se ve muy bien en la. Y las células mesangiales extraglomerulares también se conocen como células lasis. Las células lasis. Entonces ya vimos dónde están colocadas, pero es muy difícil. Y la función de esas células lasis, miren aquí está, es producir matriz mesangial. ¿Sí? ¿Para qué se produce esa matriz mesangial? Para darle un soporte estructural al aparato justaglomerular, es decir, a la mácula densa, a las células justaglomerulares. Es como que produzcan ese tejido conectivo donde ellas se puedan anclar. Entonces producen matriz mesangial. Esa es la función de ellas. Para eso son necesarias. Eso es pura carrera. ¿Qué tipo de tejido conectivo? Profe, ¿qué tipo de tejido conectivo es? Ahí generalmente el lazo. Porque hay muchas células. ¿Listo? Entonces supuestamente con esto, bueno, en microscopía electrónica ahí se pueden diferenciar, pero en microscopía es muy difícil. Bueno, con eso terminamos el aparato justaglomerular. Entonces vamos a ver el intersticio renal ya para ir terminando el riñón. Nos queda la parte de excreción. El intersticio renal es el tejido conectivo que existe entre los vasos sanguíneos, entre los corpúsculos, entre los conductos, entre los túbulos colectores, entre los túbulos proximales, distales, ¿sí? Entre los linfáticos, los nervios. Todo ese tejido conectivo que es muy escaso. Es bastante escaso. Y es más escaso en la corteza que en la médula. O sea, en la corteza prácticamente casi no hay, es muy poquito. Tenemos tres tipos de células. Unos fibroblastos modificados, todavía no veamos esto, ahorita no son macrófagos y células intersticiales y pequeños espacios de fibras de colágeno, sustancia fundamental. Entonces, vamos a empezar a ver, ya vimos una hormona que se produce en el riñón, ¿no? La renina. Esa es la primera hormona. Vamos a ver las otras dos.
Entonces, imagínense que este cuento es un poquito largo. La eritropoyetina es la segunda hormona que se produce en el riñón. ¿Para qué es la eritropoyetina? Pero, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Qué hace? General, muy general. Hematopoyetina. Se produce la eritropoyetina y ¿qué hace? Se va a la médula ósea a estimularla para que produzca glóbulos rojos. En general eso es como muy por encima, pero eso es lo que hace. ¿Listo? Bueno, ok. Ahí estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? En la antigüedad, bueno, a nivel de la corteza, ahora vamos a ver vasos sanguíneos. En la corteza hay unos capilares entre los túbulos, se llaman capilares peritubulares, que ahorita lo vemos. Antiguamente se decía que las células endoteliales de esos capilares eran los que producían el eritropoyetina. Antiguamente, hace un resto de años, al principio. Hasta hace 3 años, 2 años, 3 años, no sé, 2 o 3 años, se decía que la eritropoyetina era producida por las células intersticiales de la corteza. Hasta hace 2 o 3 años. Y hace 2 o 3 años hay unos magos que publicaron en Nature, tengo el artículo, se dieron cuenta que no era así. Hicieron pruebas moleculares, microscopía electrónica, hicieron hasta el carajo. Y se dieron cuenta que no eran las células intersticiales, sino unos fibroblastos modificados que se llaman células NOR, así se llaman. Ese es el nombre que le colocaron, células NOR. Y las células NOR son las que se encargan de producir la eritropoyetina. Todavía hay muchos libros que dicen intersticiales, o hay mucha gente que todavía no sabe el concepto, no lo conoce, porque es muy nuevo, hace 2 o 3 años apenas. Es demasiado nuevo. Pero las células NOR son las que producen la eritropoyetina y son fibroblastos modificados. ¿Listo? Entonces, ellos son los que hacen eso. Hace 2 o 3 años, no, hace como 2 años estuve en un congreso de veterinaria y un nefrólogo, precisamente veterinario, estaba hablando y estaba diciendo eso, no, que las células intersticiales que producen la eritropoyetina. Hombre, no sabía. Yo me le acerqué al final y dije, doctor, mire que esto, le paso el artículo, le pasé el artículo. Yo, interesante, qué chévere. Él no sabía que eran fibroblastos modificados y que llaman células. ¿Listo? Entonces es un concepto muy nuevo, realmente es muy nuevo. Bueno, sigamos, entonces vamos, renina, eritropoyetina, ¿no? Nos falta una, son 3. En la médula es un poco mayor el tejido conectivo, no es mucho tampoco, pero es mayor. Tiene fibroblastos y macrófagos y células intersticiales, silencio, que son similares a miofibroblastos y tienen una disposición en escalera. Estas células intersticiales de la médula me producen o me secretan, como dice ahí, prostaglandina E2. Y esa prostaglandina E2, que es la tercera hormona que se produce en el riñón, me disminuye la presión arterial. Entonces la renina indirectamente me aumenta la presión arterial, la prostaglandina E2 me disminuye la presión arterial. Y nos queda la eritropoyetina, que ya vimos cuál es la función. ¿Listo? Entonces son las 3 hormonas que se producen en el riñón. Bueno, mira, aquí está la médula. Entonces, estos túbulos más grandotes serían los túbulos colectores medulares, ¿sí? Estos así grandotes. Y lo más pequeñito serían las porciones rectas y el túbulo intermedio sería cuando tenga el misterio plano sí. Este intersticio, mire que acá se ve, este es el intersticio, esta parte es el intersticio. Entonces, ahí es donde podemos encontrar, pero es difícil identificar un poquito esas células. ¿Entendido hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Listo? Ahora vamos a ver la parte vascular. Generalmente en esta parte vascular, depende cómo lo expliquen, se hace enredado. Yo al principio no entendí un carajo. Yo leí, no entendí. Esta vaina no. Pero realmente, cuando lo vi en mi doctorado, ya entré a las clases, en las clases con la doctora que me dirigió, me entendí muy bien, es parte de las clases de ella, lo entendí demasiado y no es difícil, y es clave entenderlo. Y para anatomía es clave que lo entiendan también. ¿Ya vieron anatomía renal? No. ¿Piensan que sí, otros que no? Pero poquitico. ¿Ya vieron el laboratorio? Sí, cierto, ya en el laboratorio. Bueno, listo, entonces sigamos. Entonces, vamos con las arterias primero. Miren que no es difícil, entonces por ejemplo, los que van a ver hoy, se les va a hacer un poquito más fácil. Y no es tan difícil. Aquí tenemos el riñón, ¿no?
Entonces entra la arteria renal, ¿sí? Que es rama directa de quién? Arteria renal, rama directa de quién? Rama directa de quién? Y ya los que ya lo vieron, rama directa de quién? De la aorta abdominal. De la aorta abdominal. Pero la aorta es una arteria elástica y la renal es una arteria muscular. Ojo, ojo con eso. Pilas. Oído la caja, pero ya lo vimos. Cardiovascular, lo digo. Bueno, entonces entra la arteria renal por el ilio renal, ¿sí? Entra ahí. Y apenas entra, la arteria renal se ramifica en las arterias segmentarias, 3, 4 segmentarias, que a nivel histológico lo vemos cerca a donde vimos ahorita los cálices menores. ¿Recuerda que vimos el cáliz menor? Hay una parte que se llama seno renal en la parte histológica, ahí se encuentran las arterias segmentarias. Entonces ella entra y una vez se ramifica a este nivel en 3 o 4 arterias segmentarias aproximadamente. ¿Listo? Esas arterias segmentarias, lo voy a hacer acá para que miren este dibujo. Entonces mira, esta es la pirámide, esta es la papila, ¿no? ¿Sí? Préstame su marcador. Entonces miren, acá tenemos la papila renal. Entonces, este hueco, digamos que este hueco sería ¿qué? El cáliz menor. ¿Cierto? Sería el cáliz menor, sería este hueco que está acá. ¿Estamos bien? ¿Estamos ubicados? Como les mostré la imagen ahorita. Esto sería lo que llamamos el seno renal en histología. Y a este nivel es donde vamos a encontrar esas arterias segmentarias. Ahí están las arterias segmentarias, ¿sí? Que es a nivel de la pelvis, toda esa parte de la pelvis renal. ¿Listo? Y donde están los cálices. Listo, ahí están las arterias segmentarias. Entonces, ¿qué pasa? Las arterias segmentarias se ramifican. Ay, perdón. Las arterias segmentarias se ramifican y me forman. No, pero esperen que aquí me quiero. Ven que estoy pasando por donde más. Se ramifican y es por acá. Se ramifican y me forman las arterias interlobulares o interlobales, se puede decir de alguna manera. Interlobulares o interlobales. ¿Esas por dónde van? Mire, suben entre la pirámide y la columna renal. Suben entre la pirámide y la columna renal, por ahí son las arterias interlobulares. Es decir, las segmentarias mandan arterias para cada lóbulo renal, para los 8 a 12 lóbulos renales que existen. ¿Sí? ¿Entendido? Mucho más fácil histológicamente. Todas las arterias que veamos en la médula son arterias interlobales. Es mucho más fácil. ¿Sí? ¿Aquí no dices? Y uno va a aprender. Si encontramos una arteria en la médula, es una arteria interlobal o interlobular, como la quieran llamar. ¿Listo? Es mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, las ¿cómo? Ellas son solo para irrigar el relleno, o sea, para darle alimento a la célula. Sí. Entonces, listo, ahí tenemos las interlobales, ¿no? Entonces, estas arterias interlobales suben, mire, que son estas que están acá, mire. Estas que están acá, las voy a conectar, mire. Ahí las estoy conectando, son estas, perdón, aquí, y las ven. Estas, mire, acá. ¿Sí? Mire, estas son las interlobales. Llegan a la unión corticomedular, ¿entienden el concepto de unión corticomedular? ¿Listo? Llegan a la unión corticomedular y toman la forma de esa parte del riñón, una forma como un arco, y se convierten en arterias, madres, arcuatas, arqueadas o arciformes. Recibe los tres nombres, cualquiera vale. Arcuatas, arqueadas o arciformes, son estas, miren, esta que está aquí. Tómala, ¿por qué dice arcuata? Porque forman se hacen como un arco. Mire, llegan acá y toman esa forma como un arco, mira, haciendo el arco del riñón. ¿Sí entienden? Por eso le dicen arcuatas o arqueadas. ¿Listo? Porque toman esa forma de arco. ¿Vamos bien? De las arterias arqueadas, bueno, entonces ¿dónde están histológicamente? En la unión corticomedular. Las arterias que veamos ahí entre la unión corticomedular son arterias arqueadas. Es muy fácil también de ver. Y de las arterias arqueadas salen estas delgaditas muy chiquiticas que ven acá, que son las arterias interlobulillares. Van para cada lobulillo. Es decir, las interlobulillares, ¿dónde las vamos a ver? En la corteza. ¿Sí? Es mucho más fácil. En la corteza vemos las interlobulillares. Ahí, las arterias que vamos dentro de la corteza son interlobulillares.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Lo han entendido? Es mucho más fácil así. Arteria renal, arterias segmentarias, interlobulares, arqueadas, interlobulares. ¿Listo? Vamos bien, ¿no? Ahora van a poner cuidado acá. Toca tener cuidado acá. A ver. Bueno, pilas con estas interlobulares, es algo que falta decir. Estas interlobulares, digamos que sean silencio. Si se llegara a cortar el flujo de ellas, digamos que por algún motivo se cerrara, ese lobulillo se va a morir. O sea, no, el lobulillo, ese pedacito del riñón se va a dañar. ¿Sí? Porque no tienen por dónde salir, no tienen más ramificación. ¿Listo? Entonces, miren, arqueadas e interlobulares, ¿no? ¿Vamos bien? Sí. Según el dibujo que está allá, un poquito más grande. Las arterias interlobulares me van a formar la arteriola glomerular aferente. ¿Sí? Arteriola glomerular aferente. ¿Me siguen? Creo que eso que está hablando de que si ya no se alimenta de ese pedazo de Se puede decir infarto renal. Se les puede decir así. ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces, se supone que esta es la ¿cierto? ¿La qué? La pirámide. Es que me estoy ubicando para tratar de dónde está. Y se supone que están acá las columnas, que es donde está el límite de la parte de la corteza con la parte de la mente. Ahí, hasta ahí llega la... Ahí es. Acá. O sea, Aquí estarían las segmentarias. sí. Y seguían y empiezan a descubrir por acá las interlobulares. Ya. Por acá. Cuando vemos esta imagen, si la encontramos aquí, es la imagen más correcta. Ellas discurren por acá. Pero si están en la médula son interlobulares. Son ramas de la interlobar. ¿Listo? ¿Entendido? Y ahí van hasta la unión corticomedular. ¿Listo? Y las que encontremos aquí son interlobulares, la corteza. ¿Listo? O sea, el riñón al mismo tiempo que se irriga y se alimenta el mismo de los elementos de la sangre al mismo tiempo. Sí, todos. De hecho, súper especializado. Como decirlo que hay una cuenita, tengo unas arterias aparte para alimentarle y Las venas ya las vemos ahorita, ya después vemos. Listo, entonces mire, ahí tenemos la arqueada, la interlobular, entonces arteria arqueada, arteria interlobular y me forma la arteriola glomerular aferente, ¿cierto? ¿Listo? ¿Vamos bien? Entonces la arteriola glomerular aferente, ¿qué me forma? ¿Cómo se llama? ¿Qué me forma la arteriola glomerular aferente? El glomérulo. Entra y forma la madeja de capilares del glomérulo. Me hace los capilares del glomérulo. ¿Listo? Me los forma. ¿Y el glomérulo qué va a salir? La eferente. Exactamente, arteriola glomerular eferente. ¿Cierto? Es un circuito cerrado que yo les decía. Entonces, lo que estamos viendo acá me forma la arteriola glomerular aferente, esta chiquitica, que es lo que les puse allá. Y esa arteriola glomerular aferente me forma la red capilar de la corteza, que se llaman los capilares peritubulares, que son los capilares que están entre los túbulos a nivel de la corteza. La eferente o la La eferente me forma los capilares peritubulares, que son los capilares tipo 1 de la corteza. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Qué es esto que están viendo acá? Esta es la red capilar. ¿Vamos bien? Esto que les estoy mostrando, que están viendo allá, es para corpúsculos o para nefronas corticales y corticales y subcapsulares. Eso. ¿Listo? ¿Vamos bien? En las nefronas justamedulares, las que están aquí abajo, las justamedulares, pasa lo mismo, pero pues ya no van hasta arriba. Entonces, los corpúsculos de ellos me forman la red de capilares de la médula, que se llaman túbulos rectos. Acá están. Perdón, vasos rectos, túbulos, no, vasos rectos. ¿Listo? Entonces, mire, la arteriola referente me forma los capilares peritubulares y los vasos rectos, dependiendo del tipo de nefrona. ¿Entendido? ¿Sí? Aquí sí ya se continúa normalmente como es. Arterias, arteriola, capilar, vénula,
vena mediana, vena grande. Aquí sí continúa lo normal. ¿Listo? No es como en el glomérulo, ¿no? Que tenemos una sección que es cerrada. Vamos bien hasta ahí. ¿Entendieron dónde están las arterias y cómo son? ¿Tienen que no es tan complicado? Es como desde el dente hasta la corteza. No es tan complicado. Es bonito esa parte de entender. Entonces agarramos las venas son más fáciles todavía que las arterias. ¿Listo? Entonces sale y empieza la parte venosa y se forman las vénulas. Entonces arrancamos con las vénulas que no las nombran ahí y después forman las venas rectas ascendentes. ¿Sí? Que son estas que están acá, venas rectas ascendentes. Y me forman las venas interlobulillares. Entonces ahora vamos de para atrás. Las venas interlobulillares me forman las venas arqueadas. Las arqueadas me forman las interlobares o interlobulares, como quieran. Y pasa a vena renal. No hay venas segmentales, no existe. De las interlobares pasa directamente a vena renal. O arcuatas o arciformes. Los tres nombres se aceptan. Cualquiera de los tres nombres son aceptados. ¿Sí ven que no es tan difícil? Fácil. También es más fácil todavía. Entonces es como echar de para atrás. Ya ahí tenemos la arteria, de eché de para atrás, pero no hay segmentarias. Es directamente. ¿Ya? Bueno, listo, chicos. Espero que lo hayan entendido bien. No, esperen, toda falta. Sino que terminamos esto. Sino que espero que entiendan bien esto. No, pero no falta. Ahora sí creo que ya. Yo estoy emocionado acá y no va a alcanzar el tiempo. Bueno, esto más o menos lo mismo que estábamos viendo, no tiene imagen más bonita. Las interlobares, la arqueada, la interlobular, la glomerular aferente, la glomerular eferente, forman los capilares peritubulares o los vasos rectos. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos con las vías urinarias, que es la parte final de la charla. Entonces está formada por los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga y finalmente la uretra. ¿Listo? Son en general, rápidamente, ¿qué es lo que tenemos? Tiene la misma organización estructural, menos la uretra sí cambia un poco. Y aquí ya no se modifica la orina. Recuerden que aquí ya la orina sale así. Ya solamente esto es para llevar la orina, ¿sí? Como para conducirla, no más. Para eso sí. Entonces, ¿qué capas tenemos? Tenemos una mucosa, una muscular y una serosa o adventicia. Acuerden que serosa es si está recubierta por peritoneo, adventicia si no está recubierta por peritoneo. ¿Listo? El riñón está recubierto por peritoneo. Entonces, muchas veces la cápsula renal que vimos tiene peritoneo. Se puede ver en algunas imágenes. Se puede ver el peritoneo. Entonces, hay que buscar hacer las planitas del mesotelio. Hay un aumento progresivo del grosor de la pared muscular y del epitelio como tal, las capas del epitelio. Entonces, veamos acá. Profe, la serosa es la que tenía peritoneo. La serosa peritoneo. Entonces, la mucosa tiene el urotelio o epitelio de transición. Urotelio es el nombre mejor dado, que es el último que tiene. Transición se le decía por qué, ese es un nombre antiguo, pero todavía se conserva. Más que todo hablando de la vejiga. Entonces decía que cuando la vejiga está vacía, las células eran cúbicas y eran bastantes capas, más o menos 8 capitas. Y cuando está llena, se estiran las células y parece que fueran aplanadas. Entonces se dice que era una transición entre cúbico y plano. Entonces por eso le colocaron epitelio de transición. Pero realmente es un epitelio que no tiene nada que ver con las otras, con las clasificaciones que hemos visto anteriormente. Nada. ¿Sí? Totalmente diferente. Se habla de 3 tipos de células, pero realmente vamos a ver una y que nos vamos a centrar en una sola. Las células basales, que están en la base, las células intermedias, muy fácil también. Y finalmente las que más nos importan, que son estas células superficiales, que son las células en domo, en canasta, en sombrilla, ¿sí? Porque son las que nos ayudan a identificar el epitelio. Entonces ellas sobresalen en la parte apical del epitelio, son como un huevito, como una cúpula, ¿sí? ¿Sí? Como una cúpula de una iglesia. Son estas, las células en cúpula, en domo, donde mejor se pueden ver en la vejiga, donde mejor se pueden ver. Después viene la lámina propia, muy fina, y esta es la segunda excepción que hay. Siempre decimos, debajo de los epitelios está la lámina propia, que es de tejido conectivo largos. Hay 2 excepciones. La primera ya la vimos en el anterior tema que les di, creo que fue cardiovascular. A nivel cardíaco, en el endocardio, la capa subendotelial tiene tejido conectivo denso. Y el urotelio, su capa de abajo, o sea, la lámina propia, es también tejido conectivo denso y regular. Son las 2 excepciones a la regla. ¿Listo? Siempre acá es denso.
La capa muscular, entonces miremos aquí el ureter. Pero la capa muscular depende, entonces, los dos primeros tercios del uréter, o sea, cuando sale del riñón, los dos primeros tercios, tiene la capa muscular dos capitas. Una capa longitudinal interna y una capa circular externa. En los dos primeros tercios. El último tercio, es decir, el que está llegando a la vejiga, y la vejiga como tal también, tiene tres capas. Una longitudinal interna, una circular media y tiene una longitudinal externa, o también se puede llamar oblicuo externo. Eso es para el tercer tercio o el último tercio del uréter y para la vejiga. Tiene tres capas la muscular, la capa muscular. Las serosas ventríceas ya hablamos de ello. Entonces, arrancamos. Cálices renales y pelvis. 8 cálices menores, 2 a 3 cálices mayores y la pelvis renal. Vimos el cáliz menor. Bien, ya vimos ahí. El uroterio a este nivel tiene 2 a 3 capitas nomás. No se diferencian muy bien las células de transición, las células de cúpula, perdón. El uréter que está acá. Es un conducto de 24 centímetros, como dice acá. El uroterio ya aumenta de 4 a 5 capas. Y ya hablamos de las capas musculares como tal. Ojo acá, este uréter está desocupado. Entonces miren que la luz se ve como estrellada. ¿Sí? Se ve poca luz. Y se forma esto, que son los pliegues ureterales. Cuando está desocupado forma la mucosa esta. Pliegues ureterales. El pliegue que tiene el uroterio más la lámina propia. Entonces se forman esos pliegues. Pero cuando se empieza a acumular la orina, esos pliegues se pierden. Entonces se forma una bola completa así, una luz completa llena de orina y se pierden los pliegues ureterales, de ureter, no son uretrales, no, ureterales. La vejiga es el receptáculo donde se guarda la orina. El grosor de la mucosa del epitelio es mucho más de 6 a 8 capas aproximadamente cuando está vacío, 3 cuando está lleno. Esto es anatómicamente, lo coloco ahí por anatómico, el músculo detrusor, eso lo ven en la anatomía. Y tiene las tres capas, longitudinal, circular y oblicuo, o la otra longitudinal. ¿Listo? Entonces tenemos acá el uroterio, la lámina propia, se puede ver a veces su mucosa a veces. Entonces tenemos la capa longitudinal interna, la capa circular media y la longitudinal externa o oblicuo externa. Miremos esta imagen de la vejiga. Entonces la vejiga tiene dos partes que anatómicamente, silencio, ya vamos a terminar. La vejiga tiene dos partes que la van anatómicamente, el cuerpo y el cuello de la vejiga, ¿cierto? El cuerpo y el cuello de la vejiga. En el cuello de la vejiga van a ver, bueno, ahí a ese nivel se conoce como el trígono vesical, porque van a encontrar tres perforaciones. Mira, este es el cuerpo, aquí está el cuello, ¿no? Entonces van a encontrar tres perforaciones, estas dos aquí chiquiticas y una aquí grandota. A esto se le conoce como el trígono vesical. Trígono vesical se conoce eso. Entonces, ¿qué es? Estos dos de arriba, ¿qué son? El sitio de desembocadura de... Uy, me quedó horrible. El sitio de desembocadura de los uréteres. Y el otro, entonces, ¿qué creen que es el más grande? ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¿De qué? La uretra. Ahí es donde arranca la uretra. ¿Sí? Entonces tenemos los dos uréteres y la uretra. Donde terminan los uréteres y donde inicia la uretra. Trígono vesical. De vesical. Trígono vesical. ¿Listo? Entonces, ahí, eso en anatomía se lo muestran bastante. Trígono vesical. ¿Listo? Entonces ahí arranca la uretra. La uretra pues sí cambia bastante, dependiendo de lo que encontremos ahí. Entonces, aquí está la uretra, tenemos la uretra femenina y la uretra masculina. Entonces la uretra femenina tiene un epitelio variable entre epitelio de transición, plano estratificado no queratinizado y cilíndrico simple. Está pasando así. Tiene unas glándulas intraepiteliales, o pueden estar en la lámina propia de la uretra, que se conocen como glándulas del intre, que producen un muco claro que lubrica la uretra como tal, hace lubricación de la uretra. La muscular, bueno, la uretra masculina se subdivide en tres partes. La uretra prostática, la que sale de la vejiga y entra y atraviesa la próstata,
está con urotelio, tiene urotelio, todo ello es urotelio. ¿Sí? La porción membranosa, que la mitad tiene urotelio y la mitad tiene cilíndrico estratificado, aquí se forma el esfínter uretral interno. Y la uretra esponjosa o peneana, que pues, yo siempre les doy esa clase, pero ahorita pues se la va a dar porque no voy a estar. Uretra esponjosa o peneana, que es en el pene como tal, es cilíndrico estratificado inicialmente y después plano estratificado no queratinizado al final. En el hombre también existen esas glándulas intraepiteliales para lubricar la uretra también, principalmente. Bueno chicos, hemos terminado. Listo.